nivel familias, la educación tiende a ser de los gastos más grandes del hogar, ¿no? Después de la renta, por lo general es educación. Entonces es un gasto pesado, es una inversión pesada para la familia. El público en general quiere educación privada, es algo aspiracional. Y las sillas están ahí. Y no le cuesta más a un colegio o a una universidad llenar ese salón. Mira, la educación privada en la región está en una muy buena posición. Entonces hablamos de muchas cosas que no están bien, pero sigue siendo una industria rentable. Bienvenidos a Milenio Emprende, este programa que hacemos todas las semanas, Ilana Sodi y yo, hoy con José Agote, cofundador y CEO de Matilda, una startup tecnológica para soluciones de pagos y financiamiento para instituciones educativas. ¿Por qué? Porque, y nos vas a decir ahora, resulta que las escuelas privadas, acaban el año con carteras vencidas muy importantes, de 160,000 pesos cada escuela. O sea, yo quiero que me digas, por favor, qué está pasando. Es un tema de que los papás de plano no nos alcanza para pagar la escuela privada, o de que la escuela, digamos, no sabe cómo operar un negocio para ser rentable. ¿En dónde está eso que encontraron que duele muchísimo? Buena pregunta. Primero, gracias por la invitación, es un honor estar aquí. A ver, es un problema complejo y tiene varios factores. Uno es, a nivel familias, la educación tiende a ser de los gastos más grandes del hogar, ¿no? Después de la renta, por lo general es educación. Entonces es un gasto pesado, es una inversión pesada para la familia. Después está al lado colegio o universidad como empresa, que la parte más compleja de su gestión administrativa, por mucho, es la cobranza. Porque imagínate que tú tienes un colegio con 700 alumnos. Cada inicio de mes son 700 notificaciones de pago, 700 seguimientos, 700 pagos que están cayendo por diferentes canales, por transferencia bancaria, por efectivo, por tarjeta de crédito, conciliándolo. Entonces es muy fácil que pierdan control de qué se ha cobrado y qué no. Y más que una falta de capacidad, es una falta de herramientas que ha tenido históricamente la industria. Y ahí es donde entra Matilda, para proveer estas soluciones de pagos, de cobranza, de gestión administrativa y de financiamiento para colegios y universidades privadas en México, Colombia y Ecuador. ¿Y qué hace Matilda, por ejemplo, con el papel que juega el efectivo en la parte financiera de las escuelas? Es decir, han tenido que apoyar a la inclusión financiera de muchas familias, a la digitalización misma de los padres de familia y de los propios proveedores de las escuelas. La parte de proveedores nosotros no entramos, eso, okay. Eso ya es la gestión de cada una de las instituciones. Nosotros sí vemos la interacción financiera entre los alumnos, padres de familia y la institución. Y ahí lo que sí hacemos es nosotros, un paso para atrás, ¿cómo funciona nuestra cobranza? Nosotros llega a principio de mes y mandamos estos mensajes de WhatsApp, son campañas masivas pero personalizadas, que le llega a cada persona con su nombre diciéndole, tu hijo, o en el caso de educación superior, el mismo alumno, está en tal institución, hay que pagar la colegiatura de junio. Y ahí hay un link que los lleva a una página donde pueden elegir diferentes formas de pago. Quieren pagar con tarjeta de crédito, débito, SPAY, transferencia bancaria tradicional. Quieren pagar en tienda física, en Oxxo, farmacias del ahorro, Walmart. Tenemos literalmente decenas de miles de sucursales donde ellos pueden pagar. A los emprendedores que están en diferentes etapas levantando capital, ¿qué aprendiste tú de esa primera presentación, ¿no? de tu pitch de ventas que haya cambiado, que podrías compartir? Mira, creo que naturalmente cambia por la fase en la que está el negocio. Entonces tú nosotros cuando levantamos la primera ronda, que fueron un poco más de $10 millones en 2022, la realidad es que lo único que teníamos para mostrar era un PowerPoint con nuestra idea y lo que habíamos hecho nosotros previamente. Entonces ahí el discurso se basa en la tesis, pero no deja de ser una tesis, no está aprobada. Entonces tenemos esta idea y creemos que es una buena idea por esto, esto y esto. Y además tenemos un gran equipo que ha hecho todas estas cosas. Entonces a los inversionistas, si te gusta esta idea y crees que este equipo la puede ejecutar, entonces esta es una inversión que vale la pena. O sea, ahora cuéntame con esa tesis, ese gran sueño que tenías, ¿cómo te fue? ¿Qué salió bien? ¿Qué no salió bien? De lo que no salió bien, ¿cómo iteraste? Y creo que ahí es muy poderoso mostrar diferentes cosas. La primera es lo que se llama en inglés Product Market Fit. Que quiere decir, básicamente es, ¿a alguien le interesa lo que tú estás vendiendo? Segundo es mostrar que es un buen negocio, ¿no? O que puede ser un buen negocio en algún momento. Y eso es lo que se llama Unit Economics. Y eso quiere decir que tú le ganas dinero. Cada vez que tú vendes un servicio, cada vez que tú provees un servicio, tú le ganas, aunque sea poco. Y por último, que ese gran equipo, que al principio es un gran equipo que puede ejecutar ese sueño,
Ahora es un equipo que puede ejecutar una compañía real. O la otra cosa que tiene muy interiorizados los inversionistas de capital de riesgo es que las cosas no siempre salen bien. Y que por definición hay cosas que no van a salir bien. Entonces ellos también quieren ver cómo tú te adaptaste. ¿Qué hiciste? ¿Cuáles fueron las iteraciones? ¿Y cómo lidiaste con eso para darle vuelta a la situación y seguir adelante? Porque muchas veces se habla, el fracaso. A ver, es parte inevitable de una startup. Tú tomas tanto riesgo y en tantos frentes que inevitablemente en algunos vas a fallar. Tú tienes una educación en Wharton, en Harvard, que hay todo este misterio alrededor de los emprendedores de qué tanto esos son credenciales o no para levantar capital más rápido o para hacerlo mejor o para llamar la atención de los inversionistas. Y también sabemos que ese es un esfuerzo y luego hay emprendedores totalmente lo contrario, ¿no? Sí. Que dejaron la universidad y de todas maneras en el garage fundaron y lograron, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves en retrospectiva con una empresa que ya ahora con Matilda, con $30 millones de capital de levantado, más las líneas de crédito, con estos, con estos clientes a los que ya están ayudando y un éxito que ya está probando que la tesis estaban correctos? ¿Qué tan importante es que ese equipo tuviera o no esas credenciales? Mira, no es importante la credencial en sí, pero creo que a veces lo que te pasa la mayoría de las veces con las personas que terminan en este tipo de instituciones, y no solamente educativas, ¿no? Haber trabajado en un Google, haber trabajado en un Amazon, hay cierto tipo de personalidad y de volcados a la acción que lleva a tener resultados tanto académicos como profesionales que te posiciona después para poder llegar a esas compañías. Entonces hay una correlación alta entre actitud de trabajo y vocación con esos resultados sean académicos o profesionales. A ver, en la plataforma, ya lo decíamos, procesan datos de pagos, becas, morosidad, etcétera. ¿Qué datos duros han encontrado en los estudios que han hecho que contradicen o no, digamos, al discurso público oficial sobre la educación privada en México? ¿Qué descubrieron que no se imaginaban que existiera? Mira, salieron varios datos interesantes, ¿no? Y algunos que respaldaban creencias que ya teníamos sobre el sector, tanto en México, Colombia y en Ecuador, y otros nuevos, ¿no? Sobre preocupaciones que tienen, sobre cuáles son las dificultades que enfrentan las escuelas. Entonces, el primero es el tema de cobranza, por mucho. Estamos hablando de que es la parte más compleja de la gestión administrativa. Y nosotros, con nuestra solución, conseguimos reducirle 50% esa morosidad de los, en promedio, 160,000 pesos a fin de año de pérdida. Un dato muy interesante que salió fue el tema de capacidad ociosa. 6 de cada 10 escuelas operan con menos de 75% de capacidad. Eso quiere decir que las sillas están vacías. Y 75%. Hay algunas que están operando con 50% de capacidad. La mitad de la escuela... Incluso en el turno de la mañana. O sea, no es que no se use en la tarde. No, turno de la mañana. Qué locura. Y lo que es interesante es que si tú le preguntas a una persona cualquiera, el público en general quiere educación privada. Es algo aspiracional. Y las sillas están ahí. Y no le cuesta más a un colegio o a una universidad llenar ese salón. Pero entonces hay una falta de conexión. Hay una falta de conexión. Okay. Hay una falta de conexión que se debe a acceso, uno, porque muchas veces estas personas que quieren acceder están lejos. La parte más compleja de la gestión administrativa, la que consume más recursos y horas, es la cobranza. Si tú puedes simplificar drásticamente ese frente y liberar recursos para que se empiecen a enfocar en formación académica, en nuevos programas, en captación de alumnos, en prospección en general. En promoción. Eso ayuda, eso se retroalimenta de forma muy potente dentro del sector. ¿Qué falta para que los niños lleguen? Y decías, conexión, avisarles, marketing, hay muchas cosas, pero ¿qué tanto entra aquí un factor de infraestructura? De infraestructura me refiero a caminos y puentes para llegar a las escuelas, de infraestructura digital, de conectividad, a veces creo que lo que están descubriendo justo es que hay ese espacio para otros niños que podrían estar, independientemente de la capacidad o no capacidad de pago, que es las finanzas personales familiares, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para resolver ese dolor o ayudarles a las escuelas privadas a resolver ese dolor? Es un tema de no cómo acercamos a esos alumnos a los colegios y universidades existentes, es cómo acercamos a esos colegios y universidades a los alumnos. Uh-huh. Y eso con expansión. Entonces tú puedes abrir un segundo plantel, tú puedes abrir un tercer plantel, donde está ese público que quiere, pero está muy lejos, está a 2 horas de transporte. Sí. Entonces vete tú ahí, y ahí es donde nosotros ayudamos muchísimo con nuestros créditos.
a colegios y universidades. Okay. Nosotros proveemos financiamiento para estas inversiones de expansión, inversión en tecnología, en infraestructura. Menos del 40% de las instituciones educativas tiene acceso al crédito. Entonces nosotros entramos ahí a llenar un hueco muy grande. Y lo que nos sorprendió, y volviendo a cómo fue el pitch original, nosotros no teníamos la parte de créditos. Claro. No la teníamos, porque no lo habían detectado. Y no se nos hacía tan interesante como oportunidad de negocio. Y después de la 5ª reunión con colegios para ir a vender el servicio de cobranza, y me prestas porque tengo un proyecto, y tengo un proyecto hace 6 años, pero no lo he podido ejecutar porque nadie me presta dinero. Pensando en el futuro, y digo, sé que me vas a decir que no, pero para muchos luego la idea es el sistema escolar privado está en riesgo estructural, oyendo estas cifras, ¿no? Del 75% de espacios vacíos y demás, o subutilizados. ¿Qué nos dice esto del futuro de la educación privada en México? O sea, es decir, ¿cómo se están ustedes adaptando también para enfrentar este panorama de incertidumbre también financiera, incluso geopolítica? Todo finalmente le pega al bolsillo, pero también, como decía Regina, ¿no? A infraestructura. Entonces, digamos, viendo hacia futuro, ¿dónde están las oportunidades? Mira, la educación privada en la región está en una muy buena posición. Entonces, hablamos de muchas cosas que no están bien, pero sigue siendo una industria rentable. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, finalmente, siendo catalizadores para crear este círculo virtuoso en una industria que ya de por sí es muy noble y muy sana, pero ha operado desde siempre con estas barreras que han limitado su crecimiento. Se nos acabó el tiempo. Tenemos que terminar la entrevista, pero muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy en Milenio Emprende, José, y ya nos contarás después qué más viene. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en Milenio Emprende.